Bien de bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook también y salimos al mundo, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa y así se llama en Facebook, en donde estamos, Twitter arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru y nuestro canal YouTube Mirá en donde estamos. Ingresá a ese canal, te suscribís, es gratis la suscripción, tenés un material informativo, periodístico, editado columna a columna, en un trabajo de edición de Mariana Peralta, que ya involucra 4 años de trabajo desde este programa, desde esta radio y desde Libertas, que es nuestra asociación civil creada con, bueno, una finalidad que consideramos que es trascendente: defender nuestra democracia, nuestra república y nuestro Estado de Derecho. Esa trinidad es una ecuación que no se puede romper. Si querés tener un mundo de libertades, una sociedad de libertades con tus derechos protegidos y también protegidos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, que es muy importante aclarar ese doble as o esa otra ecuación fundamental de derechos y obligaciones por un marco jurídico que nos trate a todos por igual, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución, porque todos somos iguales ante la ley. Eso lamentablemente también lo rompieron bastante, también lo alienaron. El plebiscito contra las AFAPs es inconstitucional y económicamente nefasto. Ahora veo una publicación en El País que dice, bueno, que el PIT-CNT ya resolvió el proyecto constitucional de reforma constitucional. Habría que poner el proyecto de reforma inconstitucional. El PIT-CNT ya resolvió el proyecto de reforma inconstitucional. Quienes pretenden eliminar las AFAPs padecen delirio ideológico por ignorancia. Creen que el dinero está guardado, creen que el dinero está guardado, pero está invertido, por ejemplo, en el nuevo centro, en Valentines y en muchos otros proyectos. Ese dinero se invierte, se capitaliza, se forma capital. No se puede plebiscitar su confiscación. Mentes rapiñeras. Esto dice un querido amigo, Angelito Tata, en uno de sus tweets tan brillantes, tan esclarecedores. Materia constitucional y materia reservada a la ley. Vamos otra vez a este punto, ya lo tratamos respecto al proyecto de reforma inconstitucional para modificar el artículo 52 que establece lo que es la usura, y esto es desde el lado de Cabildo Abierto. ¿Qué país estamos? Ay, Dios mío, el año que viene tenemos dos agrupaciones políticas trabajando ese conjunto de ignorancias articuladas como una propuesta política seria, de talante serio, con argumentaciones, con disquisiciones, desde ese conjunto de frases que son ignorancias, te repito, acumuladas, agrupadas en un cuerpo retórico político que aparenta ser serio, pero es mamarracho tanto una como la otra y peligrosísimas para un modelo de desarrollo y para nuestras propias libertades. Peligrosísimos ambos proyectos plebiscitarios para introducirle a la Constitución algo que no corresponde, porque no es materia constitucional. Así que vamos de nuevo a esto de materia constitucional y materia reservada a la ley. Que dicho sea de paso, la Corte Electoral es el órgano jurisdiccional en esta materia. La Corte Electoral es el órgano jurisdiccional, tiene esas potestades, esas atribuciones, y podría denegar a los dos proyectos porque no son materia constitucional, porque no obedecen a la naturaleza de la Constitución, son inconstitucionales. ¿Lo hará? No creo. No creo que la Corte Electoral manifieste que son inconstitucionales y que no tienen viabilidad estos proyectos plebiscitarios. En el orden jurídico que nuestra Constitución formula, hay un aspecto fundamental y clave a la hora de entender cómo funciona nuestro orden jurídico. Porque además de establecerse una pirámide de jerarquía de las normas, en la cual la Constitución está en su vértice superior, está en un vértice superior, el ordenamiento de dicha pirámide, es el ordenamiento de dicha pirámide,
funciona de acuerdo a lo que en derecho constitucional, derecho político también le puede llamar, derecho público primero, derecho constitucional, se conoce como lo que es materia reservada a la ley y lo que es materia exclusiva de la Constitución. Si no, hacemos un lío bárbaro. Empezamos con unos líos como está haciendo esta gente que de modo muy ignorante, pero a su vez buscando agua para su molino, bastante agua, y después de la sequía política que tuvieron, evidentemente que buscan mucha agua, e introducen estas reformas o estos proyectos de reforma constitucional, bueno, de modo inoportuno. Como creo yo, fue inoportuna esta reforma de la seguridad social, que es un más de lo mismo en un cuarto año de gobierno, ¿para qué? Para destapar la caja de Pandora y destapar estas alienaciones y esta aleatoriedad tan peligrosa en nuestro país hacia el año que viene. Otro gran punto a tratar en su momento. Pero seguimos con el tema. Materia reservada a la ley, materia exclusiva de la Constitución. Materia reservada a la ley, materia exclusiva de la Constitución. ¿Dirá estas cosas la Corte Electoral? No creo. Planteo acá este distingo para entender que el pretendido plan de juntar firmas que habiliten a un plebiscito contra el régimen de ahorros capitalizables que llevan a cabo las AFAPs en nuestro país es de una clarísima inconstitucionalidad, además de ser una afrenta a la inteligencia de los uruguayos y un nuevo intento por deteriorar aspectos claves de nuestra Constitución, apartándola de sus propios principios fundadores, fundamentales y constituyentes de nuestra nación. El proyecto de plebiscito que llevarán adelante el PIT-CNT y que ahora plantea reformularlo en la papeleta, y ya lo hizo el Sindicato Bancario de EBU, es de una ignorancia total, es de una ignorancia de nuestro ordenamiento jurídico constitucional que alarma y asquea, como te decía. Ese conjunto de ignorancias articuladas como una propuesta seria alarma realmente, da bronca, por otro lado, y asquea. Es llevar a este país al atraso, es tirar hacia atrás, es estropear todo un modelo económico que está beneficiando, pero a muchísimos uruguayos. No tengo la cuenta, pero son una cantidad. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Es realmente un desafortunado proyecto plebiscitario tan grave como el planteado por Cabildo Abierto respecto a los topes de interés máximo para las empresas financieras que otorgan préstamos personales, de cuyo artículo 52, usura, también expliqué la clara redacción de dicho tema, reservado a la ley, en estricto rigor de un orden constitucional de derecho. El tratamiento de las tasas de interés para las empresas que otorgan préstamos es de estricto rigor legal, es materia reservada a la ley. Lo formula explícitamente el artículo 52 de la Constitución de la República. Voy a dos ejemplos respecto a este tema que estamos tratando hoy del plebiscito contra las AFAPs. Dos ejemplos respecto a que podamos entender por qué plebiscitar una reforma constitucional que contenga en su normativa la prohibición del modelo complementario del ahorro y la capitalización de dicho ahorro, porque todo esto es parte de los uruguayos, y bien digo modelo complementario, porque siguen aportando los aportantes, los trabajadores activos y todos los empresarios, emprendedores en actividad, seguimos aportando al fondo de solidaridad, al pilar de solidaridad que es el BPS. Pero hay un complemento, según se llegue a determinado ingreso económico, eso dice la ley, que podés optar, ir hacia esa capitalización de tus ahorros y está todo ello administrado y te brindan esos servicios las AFAPs porque están reguladas por ley, son las que están habilitadas. Por lo tanto, es una actividad económica legítima, lícita. Esto lo repito porque lo vas a encontrar en la Constitución. Estamos aquí en una grosera inconstitucionalidad. Estos ahorros capitalizados, que tienen ciertos aportantes del sistema de previsión social, lo pueden hacer bajo el propósito de mejorar sus recursos económicos a la hora del retiro laboral.
Y hay que aclarar que dichos ahorros y sus rentabilidades pasan a la órbita de la propiedad privada. Esos ahorros capitalizados son propiedad privada. Esto nos lleva rápidamente a plantear que un plebiscito de esta naturaleza confiscatoria es de naturaleza confiscatoria, es decir, se le saca, se le roba la propiedad privada, tanto a los ahorristas que capitalizan los ahorros, como a las empresas AFAPs que van capitalizando ese acumulado de dinero, que lo vuelcan a inversiones para que pueda rentabilizar, y así se han creado, por ejemplo, empresas, se han creado desarrollos económicos en el país, como los desarrollos en Valentines, como el shopping Nuevo Centro en Punta Carretas, que es producto de las capitalizaciones de todos los ahorros de los uruguayos que las AFAP capitalizan invirtiendo en ese enorme centro empresarial, comercial, que es el Shopping Nuevo Centro en Punta Carretas. ¿Se dan cuenta cómo eso sigue? Pueden invertir en aserraderos, pueden invertir en emprendimientos lanares, por ejemplo, para la exportación, ¿no? Lana para la exportación, lana tejida, empresas textiles que puedan abrir de acuerdo a esos fondos, que son el acumulado de capital de todos los ahorristas que van rentabilizando cuando se invierten esos ahorros en actividades económicas, y ahí la rentabilización, que se da por interés compuesto, se multiplica como conejos el dinero de los uruguayos y dejamos de gastar con este disparate del BPS, que es el pilar solidario de reparto, que es mucha guita para repartir, mucha guita para repartir, y además para repartirle a 5.000 empleados públicos del mismo BPS. Hay un lobby ahí corporativo que incide fuertemente en esta campaña plebiscitaria también. Hay 3 artículos claves en todo esto a la hora de entender que el cuerpo electoral no puede ser utilizado para cualquier propósito de reforma constitucional, como escucho decir en argumentaciones falaces, torpes, ignorantes de los integrantes de AEBU, puede ser de los lelos, sí, también de los lelos integrantes de AEBU y de todo el PCNT. Los artículos que dicen con claridad que este proyecto es inconstitucional, te los voy a decir ahora. Artículo 7, artículo 32 y artículo 36. Hay más, pero estos 3 específicamente son los que determinan a texto expreso que este proyecto confiscatorio es inconstitucional y de una gravedad económica tremenda, tremenda. Muy bien nos explicó el doctor Justino Jiménez de Aréchaga todo esto. Primero, que la Constitución es un edicto permanente, porque sus principios son los mismos, sus mandatos son los mismos. El día que cambian esos principios, cambia todo nuestro orden jurídico, porque el orden jurídico nuestro está fundamentado, tiene sus pilares, sus bases, sus fundamentos en los principios de nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República, que está en el vértice de esa pirámide, y que para que funcione el orden jurídico establece la Constitución que hay materias reservadas a la ley, es decir, son materias que tienen que resolverse por ley, aspectos de nuestra vida, institutos legales, se le dice, actividades que deben ser legisladas, que deben resolverse por ley, por mecanismo legislativo, materia reservada a la ley se le llama eso. Y la Constitución tiene una competencia y una materia exclusiva, que son los principios constitucionales, las normas constitucionales, que deben ser claras y generales. Deben ser claras y generales y admite la interpretación exegética, es decir, el sentido literal de lo que la Constitución dice. Hay más artículos, evidentemente, pero el artículo 7 dice lo siguiente: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general. ¿Se dan cuenta? Acá lo dice claramente el artículo 7. Hay materia reservada a la ley.
estos derechos fundamentales, inalienables, inviolables, irrenunciables, inherentes a la condición del ser humano, no pueden ser violados, nadie puede ser privado de esos derechos, sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Esa ley es la que establecerá cuál es el interés general. Deberá en su cuerpo legal fundamentar el interés general mediante el cual se le va a privar concretamente del uso y usufructo de ese bien en propiedad a ese propietario, pero no se le va a eliminar el derecho de propiedad, porque va a ser indemnizado. Se le va a pagar todo el dinero que vale esa propiedad, más los daños ocasionados por un trámite expropiatorio, los daños y perjuicios, más la demora del trámite, la demora en conseguir otra propiedad, otra casa que se tenga que mudar, los terrenos que tiene, la empresa que tiene que desmontar y ponerla en otro lado. Todos esos daños y perjuicios, esas molestias también se le van a pagar, y además con un pago actualizado al valor de la moneda en el momento del pago, el momento de efectuar el pago indemnizatorio del valor de su propiedad. Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable. La propiedad es un derecho inviolable. No hay nada más claro, determinante, conciso que este artículo, a su vez, refrendando el artículo 7. El artículo 32 establece dentro de la sección 2, derechos, deberes y garantías, el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad es inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Materia reservada a la ley. Otra vez, la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley, y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación incluso. E incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda. ¿Qué está diciendo la Constitución? Te podemos precisar este bien tuyo, lo vamos a expropiar, pero te vamos a pagar todo el valor del bien, pero además te vamos a pagar todos los daños y perjuicios que ocasione este traslado, este salir de acá, todos los daños y perjuicios que se sufrieren en razón de la duración de ese proceso expropiatorio, inclusive si finalmente se decide que no se hace la expropiación, se va a pagar igual todo ese daño ocasionado por todo ese proceso de expropiación, que es complejo, que puede involucrar años. Eso también se paga. Pero a su vez, si se diera la expropiación, se paga el valor de la propiedad al valor actual de la propiedad, con el valor de la moneda actual, y se pagan todos los daños y perjuicios ocasionados por ese proceso expropiatorio. ¿Se entiende? Eso se le llama expropiación y es materia reservada a la ley. La Constitución no puede decirte que esto no se puede hacer, que no podés tener propiedad privada en esta actividad empresarial, que se prohíbe la actividad comercial tal, como en este caso. Se prohíbe que las AFAP estén integradas a un, digamos, fondo de capitalización y ahorros en el sistema de la previsión social o de la seguridad social. No, no se puede, es inconstitucional. Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, como las que hacen las AFAPs. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita es lo que hacen las AFAPs y lo que hacen los ahorristas, las dos partes. Los ahorristas también, por ley, están legitimados a emprender una actividad lícita
comercial, si vos querés, de rentabilización de sus ahorros. Y las AFAPs son las empresas que llevan adelante una actividad empresarial lícita de técnicamente colocar esos dineros en fondos de inversión, en actividades empresariales. ¿Para qué? Para que rentabilicen. Totalmente constitucional y de acuerdo a lo que la Constitución determina para un modelo económico de desarrollo, con plenas libertades de del uso de nuestras propiedades, de nuestro dinero, de lo que nos ganamos por derecho propio, de lo que nos ganamos de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Queda claro que la propiedad y el derecho a la propiedad privada es inviolable. Es inviolable. No se puede introducir en la Constitución que se prohíbe una actividad como esta, que se le prohíbe a los uruguayos ahorrar y capitalizar ahorros y que se le prohíbe a empresas instaladas en Uruguay a que desarrollen esta actividad de asesoramiento y de inversiones, de colocación de esos dineros para rentabilizarlos. A su vez generando muchísimo trabajo, una cadena económica enorme, con miles y miles de uruguayos que hoy trabajan en el shopping de Punta Carretas, por ejemplo, y todas las empresas vinculadas a ese enorme centro empresarial que tiene varios pisos, que es como una ciudad comercial, donde ahí tenés una cadena económica tremenda, desde productores, transportistas, exhibidores, se hacen eventos también, y los empleados que trabajan en ese shopping, que son miles, tenés miles y miles de uruguayos beneficiados por todos lados. Y hay más ejemplos. Hay otras empresas que están funcionando en el país gracias a estos fondos de la capitalización de los ahorros. Para nuestra Constitución, el derecho subjetivo fundamental es inherente a la condición humana. No cabe duda que es así. Todo esto está en abierta contradicción con el espíritu confiscatorio que plantea el plebiscito del PICNT, planteando precisamente la confiscación de la propiedad de los ahorros y capitalizaciones de miles y miles de uruguayos y la prohibición a su vez de una actividad económica lícita de ambas partes, tanto de los ahorristas como de las empresas financieras. El argumento falaz de que el cuerpo electoral, e incluso ellos dicen que el pueblo uruguayo es el soberano y puede introducir en la Constitución la normativa que le parezca o que le plazca, porque esto es lo más apropiado a su soberana interpretación y voluntad, no es correcto. Perdió el examen, señor. No. Nos enseña con claridad Justino Jiménez de Arechaga, nos enseña la propia Constitución leyéndola, que el cuerpo electoral es un órgano más de la Constitución, porque lo que se escribe, se consigna en el derecho, es lo que tiene valor y tiene vocación de perpetuidad, de perennidad. Por eso la Constitución es nuestra carta fundamental, nuestro edicto permanente, que es el instrumento jurídico por excelencia, que está en el vértice superior de la pirámide, y lo que está consignado en la letra de la Constitución es lo que jurídicamente vale, es lo que tiene valor jurídico. Y dentro de esa Constitución, el pueblo uruguayo se autodeterminó nuestra forma constitucional del Estado, nuestro Estado constitucional de derecho, está autodeterminado por nuestro pueblo, dándole a la Constitución todas estas, digamos, instancias, mandatos, prerrogativas y cometidos. Es la Constitución la que nos manda, no el cuerpo electoral. El cuerpo electoral es un órgano dentro de la Constitución. No hay que confundir eso, por favor. Esto trasciende partidos políticos, trasciende sindicatos, trasciende intereses corporativos. Esto nos afecta a todos en serio, ¿eh? A ver si lo toman en cuenta en serio toda la ciudadanía, porque esto es una aberración. Aberración de una caja de Pandora que destapó este mismo gobierno con esta extemporánea, innecesaria reforma jubilatoria en un cuarto año de gobierno, destapando la caja de Pandora para que ahora nos enfrentemos y estemos todos sometidos a esta terrible aleatoriedad, a esta peligrosidad que trae aparejada esta campaña plebiscitaria inconstitucional, estropeando una vez más la posibilidad del desarrollo y estropeando, pretendiendo estropear severamente, gravemente, una vez más, a la Constitución de la República. Vamos a una pausa y continuamos.